En cierta ocasión, un maestro de la ley se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos dos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esta es palabra del Señor. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Se zanjó la discusión, punto y aparte. Cuando uno observa y estudia un poco las religiones, una de las cosas que llama la atención de las religiones diversas, llámese budismo, zoroastrismo, el islam o lo que tú quieras, es que en general la relación del creyente o el siervo o el seguidor de la divinidad, sea cual fuere, es exigido cumplir una serie de mandatos, de preceptos y de celebrar una serie de ritos. Y todo siempre teniendo como objetivo la divinidad. Tengo que obedecer, tengo que cumplir lo que la divinidad me exige. Y tengo que venerarla por medio de todo un ritual muy variado dependiendo de las religiones. Lo notorio, sin embargo, es que en el cristianismo la cosa es al revés. Lo malo es que nosotros hemos vuelto a dar la vuelta a la tortilla y hemos vuelto a lo de antes. Pero me voy a explicar porque eso es justamente fundamental el texto que hemos escuchado hoy día en el Evangelio. Entre los judíos, Jesús era judío, entre los maestros de la ley, hasta el día de hoy, entre los grupos ortodoxos o ultraortodoxos, los rulitos, que ustedes habrán visto, se dedican a tiempo completo a estudiar o a escudriñar las escrituras. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué prácticas debo cumplir? Que no se me escape nada y pueda leer entre líneas y entonces vienen las discusiones etéreas una y otra vez, a un total de 613 preceptos que están inscritos en la Biblia. Poca cosa. Entre mandamientos y prohibiciones, 613 que discuten y estudian y se dedican a ello full time hasta el día de hoy entre los grupos ultraconservadores en el judaísmo. Un maestro le pregunta a Jesús: ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es, en tu parecer, el mandamiento más importante, la clave de lectura de todo? ¿Cuál es el principal? Como en la Constitución, el artículo primero es el que manda todo el resto del tratado de la Constitución. ¿Cuál es el primero? Y Jesús le dice, sabemos, hemos escuchado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús había añadido algo que no está en el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el mandamiento primero en el judaísmo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y solo a Él rendirás pleitesía. El prójimo no es tema mayormente, pero Jesús lo inserta y dice: y en esos dos, como fueron dos lados de una sola moneda, en esos dos se resume toda la ley y todos los profetas. Todo el tinglado religioso se resume en esto: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que marca la diferencia precisamente entre el cristianismo y el judaísmo. Pero hay más. A ello
El maestro de la ley que le había planteado la pregunta dice, maestro, muy bien, 20. Tienes tu razón, que el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y añade algo que Jesús no había dicho y que no está en la Biblia tampoco. Y en eso es más importante que todos los cultos y los ritos y los holocaustos que podamos ofrecer. Es decir, lo más importante es no amar solamente a Dios. Lo más importante ciertamente no es la parte ritual ni los sacramentos en este caso. Lo más importante es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Esa presentación que hemos escuchado en el Evangelio de Marcos reaparece en diferentes escritos en el Nuevo Testamento. De hecho, y esto es importante, en el cristianismo lo distintivo no es obedecer o cumplir mandamientos, preceptos y leyes y normas. En el cristianismo lo decisivo y definitivo y lo distintivo es lo que Jesús ha dicho: amar al prójimo como a ti mismo. Lo distintivo no es obedecer, sino amar. Y nadie puede obligar a amar. No puede ser objeto de mandamientos. No hay ningún sentimiento, ninguna emoción, ningún afecto que puede ser objeto de mandamiento. Puedes obligarle a que cierre la puerta, que coma temprano, que venga y que haga tales o cuales cosas. Pero no puede nadie obligar a nadie. Y si Jesús eleva el mandamiento del amor al prójimo al nivel de mandamiento, quiere decir que es ineludible y es fundamental. Y sigamos un poco nuestra reflexión. Mateo, en su versión de este mandamiento, presenta a Jesús diciendo lo que llamamos la regla de oro, que resume todo el sermón del monte. Hagan con los demás como quisieran que hagan ellos con ustedes. Nuevamente nos encontramos con la novedad de que en lo cristiano no es, como decimos popularmente, no hagas con los otros como quisieran que hagan contigo, sino es en positivo: hagan con los demás, muévanse, acérquense y lleven a cabo positivamente, dando de sí a los demás. No es no hagas a los demás. Eso es igualito que en el cementerio. Todos están en paz y nadie hace mal a nadie. Lo de Jesús: muévanse, hagan, sean constructivos. Y seguimos viendo textos distintos. En el Evangelio, según Marcos, encontramos al final que Jesús le dice al maestro de la ley: sí, tienes razón todo lo que tú has dicho. No estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para tener parte en el reino de Dios no basta saber la teoría. El maestro de la ley quiere saber cuál es el mandamiento. Y ha respondido correctamente: el mandamiento más importante es amar a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, hasta ahí estás bien, pero todavía no estás en el reino de Dios. Para estar en el reino de Dios tienes que hacer la teoría se traduzca en la práctica. Y esto me lleva a otro texto. En la primera carta de San Juan hay una frase muy clara y punzante en que el autor dice: ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu prójimo a quien tú sí ves? Quien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Fin de citación. ¿Seré un mentiroso? De repente. No me doy cuenta, obviamente. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? No, es que yo ofrezco sacrificios, cargo en anda, hago ayunos, voy a misa, cumplo los mandamientos, pero algo te falta. Amar, y lo va a decir, y con eso voy concluyendo, en el Evangelio de San Juan, en la última cena, Jesús le va a decir a sus discípulos: un mandamiento nuevo les dejo. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Un mandamiento nuevo. ¿Cuál es la novedad? De hecho, dentro de todo el mundo de lo religioso,
como menciona cualquier religión que tú mires, no es obedecer mandamientos, lo fundamental es amar al prójimo. Y Juan lo pone de manera más clara: ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. O sea, no es solamente ama a tu prójimo, sino ama a tu prójimo como yo los he amado a ustedes. De esta manera. Y hemos llegado a la parte más crucial. El amor en cristiano es al estilo de Jesús. De ese modo, Él es el paradigma, Él es el modelo, Él es a quien debemos seguir. ¿Y cómo amaba a Jesús? Nunca ponía condiciones. Con tal de, no, con los pecadores no, con los publicanos no, con los ateos no, con este tal por cual no. Jesús nunca pone un paralelo por delante. El judaísmo conocía el amor al prójimo, pero había una diferencia, que el prójimo para ellos era el israelita como ellos mismos. O sea, el judío no ama al no judío. Recuerden la parábola del buen samaritano. Judíos y samaritanos no se entendían entre sí. ¿Y qué muestra la parábola? Que indiferentemente de que sea de la misma religión, del mismo credo, todos, sin excepción, debemos ser objeto de nuestro amor. Ámense como yo los he amado. ¿Cómo amaba Jesús? Sin condiciones, y amaba de una manera que es más importante, gratuitamente. Mis queridos, si analizamos nuestra práctica, lo que llamamos el amor, muchas veces es interesado. Amo a Dios, pongo flores, le canto y le pongo incienso, me lo paseo y hago ayunos y voy a misa, pero amo a Dios gratuitamente. Lo hago quizá para que me dé como premio irme al cielo. Lo hago de una manera inconscientemente interesada. El amor en cristiano es totalmente gratuito. No espera nada a cambio. Y va más allá. Amen inclusive a sus enemigos. Y si tomamos todo este conjunto de textos variados, todos en el Nuevo Testamento, vemos que la propuesta, la visión de la vida cristiana debería distinguirse por tener como prioridad amar al prójimo. ¿Cómo digo que amo a Dios? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no amas al prójimo a quien tú ves? Debe ser gratuito, incondicional e ilimitado. Y concluyo, en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús les deja como mandamiento nuevo, lo novedoso es la manera de amar de Jesús, antepone una frase que me parece importante. Esto les digo para que se alegren conmigo y su gozo sea pleno. Opuesto en buen criollo, esto les digo para que sean felices. ¿Quieres ser feliz? Pues ámense de la manera que yo les he mostrado. Y deberíamos, creo, meditar todo este conjunto de textos que se complementan unos con otros y nos dicen qué es lo, y debería ser lo distintivo, lo característico de lo cristiano. Cuando dice, este es un buen cristiano, ¿qué es un buen cristiano? Es el que hace los ayunos, un buen cristiano es el que va a misa. No vas a misa, entonces no eres un buen cristiano. No, eso dices tú. Puedes ir a misa y ser un mal cristiano. Un buen cristiano es ese que vive del amor, que ama al estilo de Jesús. Les dejo estas reflexiones, invitándoles a pedir al Señor en esta Eucaristía que tomemos conciencia de la prioridad y de ser esos los anteojos con los cuales deberíamos leer todas nuestras prácticas, nuestras costumbres y creencias en clave del amor al estilo de Jesús. Pidamos por esta gracia al Señor, que nos ayude a purificar y a fortalecer nuestra fe manifiesta como auténtica
en la medida en que seamos capaces de amar al estilo de Jesús. Que sea Él nuestro guía, nuestra inspiración, nuestro Señor y nuestro hermano. Que así sea.